¿sí? Nosotros lo que hicimos fue, bueno, seguí algunas de estas, que era graficar cada una de las funciones, ¿cierto? Indicando el dominio y el recorrido. Podíamos hacerlo en GeoGebra, pero la idea era que nosotros fuéramos viendo de qué servían los elementos que estaban presentes. O sea, qué es lo que me hacía eso, qué es lo que me hacía eso, qué es lo que me hacía eso, ¿sí? Porque acuérdense que si uno sumaba términos, por ejemplo, eso movía la gráfica hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Si uno reemplazaba x por x menos 1, eso desplazaba la gráfica en 1 a la derecha, ¿sí? Si uno sumaba un elemento, eso desplazaba a la izquierda, ¿sí? Entonces, esa era la idea de esta primera parte. Esta segunda parte, el segundo ítem, la idea era poder resolver ecuaciones exponenciales, o sea, ecuaciones que presentan la variable en el exponente, ¿sí? Ahí vimos algunas estrategias, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando el exponente, por ejemplo, tenía una variable, se le sumaba o le restaba algún número, ¿sí? Que ahí había que hacer una descomposición. También, ¿qué pasaba si es que la variable, a ver, si es que la variable presentaba, o sea, estaba presente como una x y como un múltiplo de ella, ahí generalmente nos quedaban ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Y ahora vamos a ver esta parte. Bueno, en realidad todo lo que siga. Las ecuaciones logarítmicas. ¿Cómo creen ustedes que vamos a trabajar las ecuaciones logarítmicas? Estas de acá, ¿cómo se resolvían? Había que llegar a algo de esta forma, ¿sí? Para después utilizar el logaritmo y despejar la x, ¿sí? En estas de acá vamos a hacer algo similar, o sea, vamos a llegar al logaritmo en alguna base de una cierta función igual a un número, ¿sí? Eso es lo que vamos a intentar construir. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a saber que b elevado a c es igual a la función que está ahí adentro, ¿ya? ¿Ya? ¿Por qué tomé esos dos al tiro? Porque son más o menos lo mismo. En la primera, ¿cuál es el valor de x? ¿Qué nos decía la definición del logaritmo? 3 elevado a 4. Exacto, ¿cierto? Que el logaritmo en base 3 de x sea igual a 4 significa que yo tomo esta base, la elevo al resultado y me da lo que está dentro. ¿Cuánto es eso? 81. ¿Cuánto? 81. 81. Sí. Es que había escuchado 31, por eso pregunté, no, pero sí, 81. ¿Y la segunda? Un medio. 2 elevado a menos 1, que es un medio. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el resto de problemas. Vamos a llegar a una expresión de este estilo porque ahí se ocupa la definición. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a ir juntando logaritmos? ¿Cómo creen ustedes? Con propiedades. Con propiedades. ¿Sí? Cuando tengamos más de un logaritmo, vamos a tener que utilizar propiedades, no queda de otra.
¿qué propiedad nos permitía a nosotros juntar dos logaritmos que se estaban sumando? Cuando tenían la misma base, ¿Sí? luego se multiplicaban, creo, los otros. Exacto, ¿cierto? Si teníamos logaritmos y otro logaritmo en la misma base, ¿sí? Que se estaban sumando, esto era lo mismo que logaritmo en la misma base de la multiplicación, ¿sí? Entonces, el lado izquierdo, logaritmo en base 5 de x más logaritmo en base 5 de 30, ¿en qué se transforma? Logaritmo hace 5 de x por 30, o sea, de 30x. De 30x, ¿sí? Exacto. Y esto es igual a, ¿qué nos dice la ecuación? Es igual a 3. Y aquí es donde a mí me interesa saber utilizar la definición. ¿Qué significa que el logaritmo en base 5 de 30x sea 3? Que 5 elevado a 3 es igual a 30x. ¿Sí? Ya. Y esto, chicos, es una ecuación de primer orden, común y corriente. ¿Sí? 5 al cubo son 125, y lo único que hay que hacer es dividir por 30. Que si lo simplifican sería 25 sextos. ¿Sí? Entonces, básicamente, en todos los problemas tenemos que utilizar propiedades para poder llegar a una igualdad de este estilo. ¿Sí? Logaritmo en una base de un número es igual a otra cosa. ¿Sí? O mejor dicho, no de un número, sino que de algo. Puede ser cualquier cosa, un número, una función. Ya, el D. ¿Cómo se hace? Lo mismo. Es lo mismo, ¿cierto? Si no aparece la base del logaritmo, ¿cuál base será? 10. 10. ¿Sí? 10. Siempre que no aparece la base del logaritmo, por convención eso se entendía que era base 10. ¿Ya? El E. Entonces, el D se los dejo a ustedes para que lo hagan porque es lo mismo que el C. O sea, la misma estrategia. El E. Ya. ¿Cómo nosotros desarrollamos aquí? ¿Cómo juntamos los logaritmos? ¿Sí? Porque esa es la idea. Elevando la x al cuadrado. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Sí? ¿Y qué propiedad sería esa? No lo sé, pero esa se ocuparía. Sí, pero no, no. ¿Qué es lo que dice la propiedad? Expliquémosla un poco. Que cuando algo está multiplicando, eleva la x en este caso. Exacto, ¿cierto? Siempre que nosotros tengamos un logaritmo multiplicado por un número, ¿sí? Este número puede pasar al exponente del argumento, ¿sí? O viceversa, ¿sí? Todo depende de cómo la quieran ocupar.
Entonces aquí coloquemos recordar que a logaritmo en base b de x es igual a logaritmo en base b de x elevado a. ¿Sí? Esa es la propiedad que vamos a utilizar. Entonces nos quedaría simplemente logaritmo de x cuadrado. ¿Sí? Al lado izquierdo. Y al lado derecho, logaritmo de 4x más 12. ¿Sí o no? Sí, Ya, ¿y qué hacemos ahora? se igualan los argumentos. ¿Cierto? Una estrategia sería decir, ¿sabes qué? El logaritmo de esto es igual al logaritmo de esto. ¿Qué podemos decir de los argumentos? Son iguales. ¿Sí o no? Ya, ¿y esto? ¿Cómo se...? Esto. ¿Cómo se resuelve? Como una ecuación cuadrática. Entonces, esto es una ecuación cuadrática. Exacto. Soluciones. X cuadrado menos 4x menos 12 igual a 0. ¿Se puede factorizar o no? Sí. Sí, ¿Cómo? X menos 6 y X más 4. O sea, más 2. Más 2, ¿cierto? Ahí sí. ¿Por qué? Porque menos 6, o sea, menos 6 más 2 son los menos 4, y menos 6 por más 2 son menos 12, ¿sí? Acuérdense, tenemos que buscar en estos casos siempre dos números que sumados me den este, ¿sí? Menos 6 más 2 son menos 4, y que multiplicados den el término libre, ¿sí? Entonces ahora, ¿cuáles son las soluciones? El 6 6 y menos solamente, 2. ¿no? Aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Tiene que ser positivo. ¿Y por qué tiene que ser positivo? Es cierto lo que me estás diciendo, tiene que ser positivo. Pero ¿dónde uno se da cuenta de que tiene que ser positivo? En el logaritmo. En el logaritmo, ¿sí? En el. A la derecha. Aquí. ¿Qué pasaba con el argumento de logaritmos? ¿Siempre tenía que ser un número? Mayor que 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo esto a ustedes? Lo voy a marcar como una observación bien importante. Cuando se resuelven ecuaciones logarítmicas, siempre tenemos que verificar si lo que se obtiene es efectivamente solución. Escribir todo con rojo. Cuando se resuelven ecuaciones logarítmicas, debemos verificar si ellas efectivamente son solución, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos deshacemos del logaritmo, ¿sí? Ahí entonces perfectamente podríamos llegar a una igualdad del estilo, no sé, por ejemplo, -1, bueno, aquí no va a pasar porque está al cuadrado, pero a una igualdad con números negativos, ¿sí?
Entonces ya para hacer como una fórmula, una receta, ustedes sacan las soluciones de una ecuación logarítmica y verifican si ellas se pueden reemplazar en la ecuación original. Si el x fuese 6, ¿aquí puedo poner un 6? Sí. Aquí puedo poner un 6. 6 por 4, 24, más 12, 36. Mayor que 0, también. ¿Ya? Entonces, x igual a 6 es solución. Pero con el x igual a menos 2, ustedes lo ponen aquí y ya eso no está definido. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Sí. Ya. Y ahora, si yo hubiese, o sea, si esta no fuese mi ecuación, si esta no fuese la ecuación que estoy resolviendo, supongamos que fuese esta, ahí el menos 2 sería solución. Según yo sí. Sí, pues cierto, porque si Sí. lo reemplazamos aquí da 4, y si lo reemplazamos acá son 4 menos 2 menos 8 más 12, 4. ¿Sí? Entonces eso también es importante. ¿Dónde hacemos la comprobación? Tenemos que hacer la comprobación en la ecuación original. Si es una solución, vamos a ponerla aquí en la ecuación original. O en la ecuación inicial, como le quieran llamar. ¿Ya? Si ustedes comprueban en una ecuación que obtuvieron después, puede que estén cometiendo un error. ¿Sí? Tiene que ser en la ecuación que a ustedes se les está dando. ¿Ya? ¿Claro? Sí. Entonces, este tenía el truquito de pasar el exponente. ¿Sí? Este de acá tiene un truco similar. ¿Sí? Solo que aparecen 3 logaritmos. Entonces vamos a tener que hacer algo adicional. Ya, ese. ¿Cuál creen ustedes que es el primer paso? Elevar al cuadrado la x. Exacto, ¿cierto? O sea, deshacernos de este coeficiente. ¿Y eso cómo lo hacemos? Como decía la compañera, logaritmo de 6 más logaritmo de x cuadrado. ¿Sí? Ya, ¿qué hacemos ahora? Multiplicamos 6 por x cuadrado. ¿Cierto? O sea, en otras palabras, juntamos estos dos. Entonces reescribimos como al lado izquierdo no hemos hecho nada. En el lado derecho ya hay dos pasos, que sería el 2, pasarlo como exponente, y después juntar ambos logaritmos en un único logaritmo. Logaritmo de 6x cuadrado. ¿Y ahora? Eso también lo hicimos antes. ¿Qué pasaba si dos logaritmos Igualar. eran iguales? Igualar. El logaritmo. Igualar, ¿cierto? Igualarlo adentro. Ojo, tienen que estar en la misma base. ¿Ah? Si no están en la misma base, no se puede. O sea, si yo tuviera aquí un logaritmo en base 5, por ejemplo, ahí ya no puedo. Ahí tendría que hacer un cambio de base. Ya, esta ecuación
¿Cómo se resuelve? Con raíz. ¿Qué tenemos que hacer para resolver eso? Factorizar. ¿Por qué factorizamos? X cuadrado. X cuadrado, ¿cierto? Por X nos da el X cubo y por menos 6 nos da el menos 6X cuadrado. ¿Cuáles son las soluciones de esta ecuación? Cero, 6. Esas dos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un producto igual a 0. Y los productos son 0 cuando alguno de sus factores es 0, ¿cierto? O sea, este es 0 o este es 0. Ahí está. Y última pregunta. ¿Cuál es la solución de la ecuación logarítmica? De la ecuación original. 6. Así, la única solución de la ecuación logarítmica es x igual a 6. ¿Por qué? Veamos. Si x fuera 0, lo reemplazamos acá. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuánto era el logaritmo de 0? Indefinido. Indefinido. ¿Sí? Entonces esa no. Y con 6, esto de aquí, ¿es positivo? Sí. Sí. Entonces ese logaritmo está bien definido. Este de acá. Si yo reemplazo aquí 6, Sí. también está bien definido. Entonces por eso esta es la solución. ¿Sí? Pregunta. ¿Podría alguna ecuación logarítmica no tener solución? ¿Qué creen ustedes? ¿Podría darse el caso de que ninguna de estas al reemplazar acá dé algo cuerdo? Quizá. Yo creo que sí. Sí. ¿Por qué no? Esa es la frase. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner una observación. Perfectamente una ecuación logarítmica puede no tener solución. ¿Ya? Profe, Dígame. si en la ecuación que hicimos recién, en vez de hacerlo como le hizo usted a la izquierda, bajé el 3 y le resté, y va a ser restando el 2 igual todavía, ¿no? Sí, de hecho es lo mismo. Y quizás está más fácil. Sí, según yo es más corto igual. ¿Sí? No es que yo hice lo que me dijeron. Es igual, pero da lo mismo, ¿cierto? Te dio eso. Logaritmo más 2, logaritmo de x. ¿Sí o no? Sí, después me quedó log de x igual a, c, a log de c. Ah, claro, y ahí queda listo al tiro. ¿Sí? Es válido. Solo que como lo hicimos, es una forma general. ¿Sí? En cambio, esto de acá, tuvimos la suerte de que al restar el 3 con el 2 da 1. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si aquí hubiese sido un 4, al restarlo hubieran dado 2 y igual hubieras tenido que pasarlo como exponente. Ah, claro. ¿Sí? Pero sí está súper, súper bien. Ya, y un último problema, porque después el resto son todos casi lo mismo. No sé, ¿cuál notan que es más extraño?
J. ¿J? Ya, hagamos el J. Sí, aparte que hay una división y puede ser un poco problemática. Ya, ¿qué hacemos? ¿Podría yo tomar esto y pasarlo multiplicando? Sí. Sí. ¿Cierto? Siempre y cuando no sea 0. Ya, llegamos a eso. Entonces, si logaritmo, eso es distinto de 0, podemos multiplicar. Ya, ¿qué hacemos ahora? Ahora ya está casi de la misma forma de antes. Se eleva y luego se iguala. Exacto, ¿cierto? Elevamos. Como tomando este coeficiente y llevándolo como exponente. Ahí está. Y aquí, cuando nosotros resolvemos este cuadrado, lo hacemos utilizando la fórmula del cuadrado binomio. ¿Sí? Me di cuenta en varias pruebas que algunos lo que hicieron fue elevar cada uno. Ya no sé si se estarían apurados o qué, pero vi eso. Y eso no puede pasar, chiquillos. Cuando hay cualquier potencia y hay un más o un menos al medio, tienen que hacer el desarrollo completo. ¿Sí? No es elevar cada uno de los términos. Aquí sería el primero al cuadrado, 9x cuadrado. Doble del primero por el segundo, 2 por 3 son 6, por 4, 24. Segundo al cuadrado, 16. Y ahora igualamos los argumentos, o sea, esto es igual que esto. ¿Sí? Eso es lo que hemos estado haciendo todo el rato. 16 menos x cuadrado es igual a 9x cuadrado menos 24x más 16. ¿Sí? Agrupamos todo a un lado. Este pasa sumando. Nos quedarían 10x cuadrado. Y se van los 16. Y justamente los 16 se van. ¿Sí? Ya. ¿Cómo resolvemos esa ecuación ahora? Factorizando por X. Lo utilizamos por x, ¿cierto? X factor de 10x menos 24. Entonces, soluciones. ¿Cuáles son los valores de x? 0 o 24 décimos. ¿Cuánto es 24 décimos? 12 quintos. 2,4. 2,4. O 12 quintos, ¿sí? Depende si lo quieran dejar como fracción irreducible o como decimal. ¿Sí? Eso es cosa de cada uno. ¿Sí? Ya. ¿Y cuál es la solución de la ecuación logarítmica ahora? ¿Qué pasa si ustedes reemplazan el x igual a 0? El de Sin abajo da determinar. negativo.
Lo de arriba está bien, ¿cierto? Queda 16. Pero ¿qué pasa con lo de abajo? Por ahí lo dijeron. Queda negativo. Queda Se negativo. indetermina. Se indetermina el logaritmo, o sea, 0 no sirve. ¿Y el 2,4? Sí Ahí sirve. sí. Ahí sí, ¿cierto? 2,4 al cuadrado, no tengo idea cuánto es, pero es más chico que 16. Así que esto es mayor que 0 cuando el x vale 2,4. Es cosa que lo metan a la calculadora. 3 por 2,4 son 2, 4, 6, 4, 8, 12, 7,2. Menos 4 son 3,2. Esto es positivo. Entonces, ¿cuál es la única solución? Es 2,4. ¿Sí? Y eso es todo. ¿Alguna duda, chiquillas, chiquillas y chiquillos? ¿Todos? ¿Queda claro? Sí. Sí, ¿Sí? De ahí el resto les quedan como ejercicio a ustedes. En todo se hace prácticamente lo mismo. ¿Sí? Es utilizar propiedades del logaritmo para juntar cosas y bien, en algunos casos llegar a algo así, como les decía, y utilizar la definición del logaritmo, o quizás llegar a una igualdad de dos logaritmos para igualar el argumento. ¿Sí? Todo depende del problema. Ya, pasemos a las aplicaciones. Dice, el crecimiento demográfico de una población de bacterias. Aquí les aprovecho de comentar que generalmente los problemas de exponenciales y logaritmos se usan bacterias porque las bacterias se reproducen de forma más rápida, ¿sí? Pero estos modelos sirven para cualquier tipo de población, ¿sí? De bacterias, de humanos, de larvas, de lo que sea, ¿sí? ¿Y por qué las estudian? Porque generalmente, no sé, pues cuando, por ejemplo, uno hace un censo, por decir algo, ahí uno hace estimaciones pues, de cuál va a ser la población en tantos años más cuando se haga el censo nuevo, pues ahí se analizan un montón de cosas, ¿sí? Y en base a eso se planifican, no sé, pues construcciones de viviendas, se planifican utilización de espacios, recursos, un montón de cosas. Así que no sirve harto. Entonces, el crecimiento de una población de bacterias, que es más fácil modelarlo porque además más fácil observarlo, está modelado por esa exponencial, o un número que son 3000 por 2 elevado a t, ¿sí? Donde 3000 es la población inicial de bacterias, ¿sí? ¿Cuánto vale P de 0? O P evaluado en 0. 1000. 3000 por 2 elevado a 0, ¿cierto? Y eso es 3000. Entonces el dato que nos están dando es correcto, ¿sí? Inicialmente, o sea, en el tiempo 0, hay 3000 bacterias, ¿sí? Entonces nos preguntan dos cosas. Primero, ¿cuál es la población cuando han transcurrido 3 horas? ¿Qué habría que hacer en ese caso? Elevamos 2 por 3. ¿Cierto? Es tan simple como cambiar el t por 3. O sea, eso significa evaluar la función p
en t igual a 3. ¿Cuánto es 2 elevado a 3? 8, ¿cierto? 3000 por 8 son 24.000. Entonces, la respuesta sería la población de bacterias luego de 3 horas es 24.000. ¿Sí? Ya. Y la B dice, ¿cuántas horas han transcurrido cuando la población inicial se ha cuadruplicado? Entonces, primera pregunta, o ¿cómo tenemos que darnos cuenta de cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que están preguntando? ¿Población o tiempo? Tiempo. Tiempo. Población. No, Ah, perdón, perdón. tiempo, ¿cierto? Entonces, escribámoslo aquí con rojo para que se le grabe. La pregunta, o nos preguntan, por el tiempo. ¿Sí? O sea, esa es la incógnita. ¿Cuál es la condición para nosotros determinar ese tiempo? Que la población se cuadruplicó. ¿Y qué significa eso? ¿Cuánto vale la población? ¿Qué significa cuadruplicar un número? 12.000. ¿Mm? 4 por 3000. 4 por 3000, ¿cierto? Cuadruplicar un número es multiplicarlo por 4. ¿Sí? Entonces, ahora ya queda formulado. Pues nos preguntan el tiempo cuando la población es de 12.000. ¿Cómo lo hacemos? $12.000 es la IP. Y hay que buscar las B. 12.000 es la P, ¿cierto? La población. Igual a 3000 por 2 elevado al tiempo que nosotros queremos. ¿Sí? O sea, en esta ecuación lo que estamos haciendo es reemplazando P por 12.000. Y vamos a despejar T. ¿Sí? Ya. ¿Cómo se despeja? Dividimos por 3000. Primero dividimos por 3000, ¿cierto? ¿Cuánto es 12.000 partido en 3000? 4. Ya. ¿Y esto? ¿Cómo se resuelve? Igualando las bases. ¿Y cómo igualamos las bases? El Con logaritmo cuadro natural. queda como todo elevado a 2. Podría ser con logaritmo. Hay otras formas. El 4 Cambiando el 4 por... a 2 elevado a 2. Exacto, ¿cierto? El 4 es lo mismo que 2 elevado a 2 y esto es 2 elevado a t. Listo. ¿Cuánto vale t? 2. 2. Ya, pero yo les hago la siguiente modificación al problema. Hagamos un C. Lo mismo, pero cuando la población se quintuplica. ¿Qué habría que hacer? Lo mismo. Lo mismo, ¿cierto? Pero si se quintuplica, ¿cuánto es en realidad? Por 5. 5 por 3000 igual a 3000 por 12 elevado a t, ¿cierto? ¿Qué pasa con los 3000? Ya, ¿y cómo se resuelve eso? Con logaritmo natural. Sí, podría ser logaritmo natural, pero
también podría ser otro logaritmo, que es más directo. ¿Cuál era la definición del logaritmo en base a de b igual a c? A elevado a c igual b. Entonces esto, si yo lo quisiera escribir con logaritmos, ¿qué sería? El a es 2. T es igual a log de 2 y arriba del 5. Exacto. ¿Sí? Y ahí está. ¿Sí? ¿Por qué hice la modificación? Si se fijan en este de acá, como el 4 también es potencia de 2, uno podría hacer la estrategia de igualar las bases, ¿sí? Pero en este, ¿puedo hacer esa estrategia? No. No, ¿cierto? Entonces, por eso inserté esa modificación. Para que ustedes se den cuenta de que no siempre van a poder igualar las bases. Así que tienen que saberse la definición del logaritmo, ¿ya? Y siempre recuerden, el logaritmo les sirve para despejar los exponentes. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Queda claro o no? ¿Va bien? Sí. Entonces está listo. Ya, el siguiente el de la ballena es exactamente lo mismo. El 6. Una partícula radiactiva se desintegra de acuerdo a esa fórmula, donde C es la cantidad inicial de partícula en gramos, T es el tiempo en horas y P indica los gramos de residuo que van quedando, ¿sí?, de la partícula. Si en una hora quedan 10 gramos de partícula, encontrar la cantidad inicial C y en cuánto tiempo quedan 3 gramos de partícula. El dato que nos están dando, a ver, con ese color. ¿Cómo lo interpretamos? Como que 10 es igual a la ecuación elevado a 1. Exacto, ¿cierto? Cuando nos dicen que en una hora significa que T vale 1, ¿sí? Quedan 10 gramos de partícula significa que P vale 10, ¿sí? Entonces, del enunciado, P de 1 vale 10, ¿sí? Ya, ahora, si reemplazamos T por 1, acá, ¿cuánto nos queda? E elevado a menos 7. C por E elevado a menos 7, ¿cierto? Porque lo único que estamos reemplazando por 1 es el T. ¿Ya? Esto es igual a 10. Eso nos dice el enunciado. Entonces la pregunta, ¿cuánto vale C? Que eso es lo que nos están pidiendo en el A. Diez partido de menos 7.
10 partido e elevado a menos 7. ¿Qué nos decían las propiedades de las potencias? ¿Qué pasa si yo tengo una potencia abajo? Se va para arriba, ¿Y qué pasa con el exponente? queda positivo. Sería 10 por e elevado a 7. Ese es el valor de c. ¿Sí? Entonces la respuesta formal sería la cantidad inicial de gramos de partícula de C igual a, creo que ese número es muy grande para estarlo escribiendo, ¿eh? Elevado a 7. A ver si es grande. Ah, no, no es tan grande. Son 10.966. Ya dejémoslo ahí, si es tan grande que los decimales no afectan mucho. ¿Sí? El E por si acaso es un número. Está en todas las calculadoras. Ya, entonces, ahora, la pregunta es, ¿en cuánto tiempo quedarán 3 gramos de partículas? ¿Por qué variable nos están preguntando ahora? Por T. Por el tiempo, ¿cierto? Esa es la incógnita. ¿Esto qué significa? ¿Qué? ¿Quién vale Es 3? igual a 3, el número de partículas. P, ¿cierto? El número de P. partículas. Ya, y ahora reemplazamos simplemente. 3 es igual a C, que ya sabemos cuánto es, por E elevado a menos 7 por T. ¿Sí? Ojo, yo lo único que estoy haciendo es tomando la ecuación que nos dan, o la función mejor dicho. ¿Sí? El P vale 3, este C ya lo conocemos, y el T es la incógnita. Entonces ahora, ¿cómo nosotros despejamos T? ¿Qué habría que hacer primero? Dividir el 3 con el 10.966. Ya, ahí está bien. Ya. Ahora, ¿cómo yo despejo el exponente? Con logaritmo natural. ¿Cierto? Sería el logaritmo en esta base. Pero esa es la base del número de Euler, y eso se llamaba logaritmo natural. Ya, ¿de quién? ¿A quién le De sacamos? Sí, 3 partidos. todo eso, ¿cierto? Ya, ¿y cuánto vale T? Logaritmo natural de eso, partido menos 7. ¿Cierto? O menos un séptimo, logaritmo natural de... Ahí está. Metámoslo en la calculadora. Da 1,17. ¿Cuánto? 1,17. ¿Eso da? Ya, te voy a creer. Sí, van a estar usando la calculadora. Pero al final tendrían que ustedes poner esto en la calculadora, sacarle el logaritmo natural y después dividir por menos 7. ¿Sí? Ya. ¿Cuál es la respuesta? Que se tarda 1,17 horas. Se tarda 1,17. ¿Cuál era la unidad? Era en horas, justamente, ¿cierto? Acá está. Horas en llegar
a 3 gramos de partícula. ¿Sí? Casi todos los problemas con enunciado de exponencial y logaritmo son más o menos similares. ¿Sí? Hay una cierta función que tiene una exponencial o un logaritmo, y las preguntas son las clásicas, ¿sí? O sea, preguntar cuánto de esto hay, ¿sí? Cuando en un cierto tiempo, que sería reemplazar por t, determinar alguno de estos numeritos si es que a ustedes les dan un punto, ¿sí? O dicho de otra forma, les dan dos valores, o encontrar en cuánto tiempo se va a obtener una cierta cantidad de acá. ¿Sí? Todas las preguntas van por el mismo lado. El 8 y el 9 son más o menos lo mismo. Ya, el 8 porque ese está completo en una misma hoja. ¿Sí? El 9 está cortado. Dice, para cierto tipo de árbol, el diámetro D en pies depende de la edad del árbol T en años, ¿sí? De acuerdo con el modelo de crecimiento logístico. Ya ese es un nombre nomás que se le pone, pero esta es la función. ¿Sí? Que los matemáticos encuentran una función distinta y le ponen un nombre para diferenciarla del resto. Ya, pero también involucra una exponencial, ¿sí? Con base el número de Euler. Aquí se equivocaron en el tipeo, tiene que haber sido 0,001. ¿Sí? Si fuera 0 no tiene sentido. Ya. Entonces, nos piden dos cosas. El diámetro de un árbol de 20 años y qué edad tendría un árbol de 2,3 pies de diámetro. Entonces, en la primera, ¿qué es lo que nos están entregando y cuál es la incógnita? La T nos dan 20. ¿Cuánto vale t? 20. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuánto es D? Ya. Y en la segunda, ¿cuál es la incógnita? La T. ¿Y cuál es el dato? El diámetro. Ya, entonces, eso hay que hacer. En la primera hay que reemplazar por el t igual a 20 y en la segunda hay que reemplazar el d por 2,3, ¿sí? Y despejar la otra. Entonces, hacemos d de 20. O sea, reemplazamos t por 20. Nos queda 5,4 partido en 1 más 2,9 por el Euler elevado a 20 por menos 0,01 serían menos 0,2. Y ahora es cosa de esto meterlo a la calculadora nomás. A ver. Ya, menos 0,2, le sacamos el Euler, lo multiplicamos por 2,9, le sumamos 1. Profe, entonces en el certamen, si tenemos una fórmula así, llegamos y calculadora, ¿no? Sí, ahí ya sería calculadora nomás.
De hecho, no hay otra opción porque este numerito es un número ¿de qué tipo? Irracional. Es irracional, o sea, tiene infinitos decimales y no hay un periodo, ¿sí? Es del mismo estilo que el número pi. El número pi hay que aproximarlo, ¿sí? Y eso lo hacen escribiendo el número pi en la calculadora, que ahí le tira varios decimales, o si no, 314 nomás, ¿sí? Este es 2,71 y un montón de decimales más, obviamente. ¿Ya? Entonces eso, ¿cuánto dio? Que me perdí en el 1,6. 1,6. Y entonces, ¿cuál sería la respuesta? Y tiene 1,6 pies De de diámetro. diámetro. Entonces, el diámetro de un árbol de 20 años es 1,6 pies. La unidad pie es una unidad bastante inútil, chiquillos, pero a los gringos se les ocurrió, po. Y como ellos son ley, según ellos mismos, todavía se sigue utilizando. No, ellos ocupan unidades súper raras. Después se van a dar cuenta cuando lean especificaciones de cosas que vienen de allá. No sé, pues la unidad es calorífica, el BTU, en vez de, no sé, caloría o joule o cualquier cosa. No, BTU. Todos lo usan con unidades súper extrañas. Ya. Y la segunda, la B. ¿Qué habría que hacer? Despejarte. ¿Cierto? Se nos pide T tal que dbt sea 2,3. Entonces eso sería decir 2,3 es igual a 5,4 partido en 1 más 2,9 elevado a menos 0,01 t. ¿Cómo despejamos t? ¿Qué va a estar multiplicando Primero, el ¿cierto? denominador? Multiplicamos acá. O sea, para allá. 2,3 por 1, 2,3. 2,3 por 2,9, 6,67. Igual a 5,4. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar restando ese número y después pasar dividiendo el 6,67. O sea, 5,4 menos 2,3 partido en 6,67. Resultado, 4 menos 2,3 son 3,1. 0,46. Ya dejémoslo ahí. Entonces tenemos e elevado a menos 0,01t igual a 0,46. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo despejamos el exponente? ln. Con logaritmo natural, ¿cierto? Sabemos que esto, escrito en forma de logaritmo, sería logaritmo en base e, o sea, logaritmo natural, de 0,46 tiene que ser igual a el exponente. Entonces nos quedaría logaritmo natural de 0,46. ¿Cuánto vale t?
Logaritmo natural partido 0,01. Profe, Dígame. ¿aplicamos logaritmo natural solo con los números como irracionales? O sea, es que podría ser otro logaritmo, pero es que aquí me estoy apoyando de esto. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo creo que entiendo dónde va tu pregunta. Si tuviésemos en vez de L un 10, ¿sí? ¿O no? ¿A eso te refería, o no? Como con números que tuvieran, Sí, 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 que no fueran... que no fueran Claro, redonditos, por así decirlo. claro. Ya no, pues aquí nos convendría un logaritmo en base 10, ¿sí? Sí, sí, todo va a depender de esto, de la base. ¿Sí? Hay 10, hay 10. Aquí un E. Esto es lo mismo que logaritmo en base E. ¿Ya? Sí, ok. Entonces, esto es ejemplo. Después cuando lo miren no vayan a creer que hice un cambio extraño de base. No. Y el ejercicio Pero es lo mismo. es que es casi lo mismo, pero es que aquí la base es otra. ¿Sí? Pero si aplico logaritmo natural me debería dar lo mismo, ¿no? No, porque si tú aplicas el logaritmo natural, mira, fíjate qué pasa. Voy a hacerlo con. Si tú aplicas el logaritmo natural, te quedaría menos 0,01t logaritmo natural de 10 igual a logaritmo natural de 0,46. Menos 0,01t igual a logaritmo natural de 0,46 partido logaritmo natural de 10. ¿Sí ves? No es lo mismo. O sea, el resultado va a ser el mismo, pero el desarrollo es distinto. ¿Sí? Así que claro, en realidad ustedes pueden aplicar el logaritmo en cualquier base, pero la base más conveniente a la hora de calcular el logaritmo en la misma base que su exponencial. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y cuánto da eso? T igual. ¿Cuánto era? 77,65. 7,65. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué edad tendría un árbol de 2,3 pies de diámetro? Entonces, la respuesta es un árbol de 2,3 pies de diámetro tiene aproximadamente 77,65 años. Eran años, ¿cierto? Sí. Sí. Y entonces, esto de estar despejando, al final siempre va a ser lo mismo. Si hay una exponencial, a la hora de despejar, lo más probable es que aparezca un logaritmo. ¿Sí? Y hay alguno que tenga logaritmo, pues, para que vean que cuando es al revés, es casi lo mismo. Esto para terminar. ¿Se escucha el caballero que pasó vendiendo sierra o no? Más o menos. No, Sí, sí se escucha Ujú. un poquito.
Ya dice, la pendiente S de una playa está relacionada con el diámetro medio en milímetros de las partículas de arena. Sí, en la playa. Por esta ecuación. En realidad esta es una función. Es pendiente en función de el diámetro de las partículas de arena. ¿Sí? Encuentre la pendiente de la playa si el diámetro es... Oh, este está facilito. ¿Qué habría que hacer? ¿Cuál es la incógnita? La B. No, perdón. ¿Qué? ¿Cuál es la incógnita? La pendiente. Ya, ¿y esa qué letra es? A. Ah, yo la veo como S. Maravilla. ¿Sí? ¿Y cuál es el dato? B. Pues. D, ¿cierto? ¿Qué habría que hacer entonces? Reemplazar. Reemplazar solamente, ¿sí? S es 0,159 más 0,118 logaritmo de 0,25. Eso es un número. 0,25 por 0,118 más 0,159. 0,088. ¿Sí? Esa es la pendiente de la playa. ¿Sí? Y para terminar, si yo les preguntara, ¿cuál es el diámetro de las partículas de arena cuando la pendiente es 0,1? ¿Qué habría que hacer? Reemplazar Despejar los D. números. ¿Cuál es la incógnita? El diámetro. El D, ¿cierto? ¿Cuál es el dato conocido? La pendiente. La pendiente. Entonces, reemplazamos. La pendiente es 0,1 igual a 0,159 más 0,118 logaritmo del diámetro. ¿Sí? ¿Cómo despejamos el diámetro? Así es cierto, este lo pasamos restando y después este lo pasamos dividiendo. ¿Cuánto nos da esa operación? 0,1 menos 0,159 y eso dividido en 0,118 menos 0,5. Y para terminar, ¿cuánto es D? ¿Cómo despejamos D? Diez elevado a menos 0,5 D. Exacto, ¿cierto? Porque acuérdense, en un logaritmo, la base del logaritmo elevado al resultado me tiene que dar el argumento.
Entonces la respuesta sería el diámetro de las partículas de arena es 0,1234 ceros y un 1. ¿Sí? ¿Qué unidad? Milímetros. ¿Ya se dan cuenta que las aplicaciones del logaritmo son casi las mismas que la exponencial, si las dos están súper relacionadas? ¿Sí? Ya, chicos, quedamos ahí por hoy, entonces nos vemos mañana para ya terminar el módulo. Como les había dicho al principio, les subí la evaluación formativa, está en ADECA, así que ya pueden intentar hacerla. ¿Vale? Ok.